buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros. Este ciclo que dimos en llamar Desayunos de Coyuntura es uno de los programas de la Fundación Club de la Libertad que ya tiene muchos años. En la modalidad presencial teníamos la posibilidad de hacerlo una vez por mes, siempre eligiendo temas de coyuntura. En tiempos de pandemia decidimos aprovechar las ventajas que nos daba la tecnología y afortunadamente pudimos llevar esta dinámica a este esquema semanal en el que todos los viernes nos encontramos tratando de analizar diversos temas, siempre vinculados a lo que pasa en la cotidianeidad. La modalidad tiene que ver con invitar a algunos oradores a que nos ayuden a entender problemáticas actuales, siempre conversando sobre temas muy específicos. Han pasado por aquí en lo que va de este 2020 una gran cantidad de expositores hablándonos de diversos temas. Y en el día de hoy decidimos encarar uno de los tantos temas que están en la actualidad con una mirada tal vez particular en el día de hoy, ¿no? Elegimos hablar de coronavirus, elegimos hablar de estadísticas, de números, y por eso, desde que empezó toda esta historia en Argentina, sobre mediados del mes de marzo, aparecieron particularmente en la región del noroeste argentino muchos analistas de esta problemática que intentaron darle una mirada más allá de la discusión y el debate de la sociedad, y esto tiene que ver con analizar información que aparecía disponible en algunos casos, en otros había que buscarla un poco más, y se trata exactamente de los dos oradores que van a acompañarnos en el día de hoy, que en forma secuencial han aparecido en sus propias redes sociales, trabajando a través de su dinámica profesional y tratando de aportar un poco de claridad en el medio de tanta incertidumbre, y utilizando información, decía, en algunos casos disponible, en otros casos había que ir a buscar otras fuentes. Lo cierto es que tanto Fernando Aleso como Martín Barrio Nuevo nos han, a lo largo de estas semanas y estos últimos meses, iluminado con información y análisis respecto a los datos que iban recabando y que iban conectando, y es por eso que decidimos llevar adelante este desayuno de coyuntura, que sería una oportunidad para tratar de entender, bueno, todo ese trabajo que vinieron haciendo y que siguen haciendo, y que nos puedan mostrar y compartir esa dinámica de números, y es por eso que, en primer lugar, quería agradecerle muy especialmente tanto a Fernando Aleso como a Martín Barrio Nuevo por acompañarnos en este intento de darle un poco más de claridad a este asunto que nos pone tan preocupados a todos los argentinos en particular, porque claro, en tiempos de incertidumbre es difícil proyectar y a veces los números ayudan a entender mejor este tipo de situaciones. La modalidad de este tipo de actividades es escuchar, en este caso, a los dos oradores. Primero lo vamos a escuchar a Fernando Aleso y luego a Martín Barrio Nuevo, por alrededor de unos 15 minutos a cada uno de ellos. Si necesitan un poco más, no es un problema. Y la idea es que después los que estamos participando y los que se seguirán sumando seguramente en algunos minutos puedan transmitir algunas inquietudes por el chat, hacer consultas, que seguramente nos tenemos que preparar para estar un poco mareados con los números, pero la idea es que justamente nos ayuden a entender mejor esto. Así que bienvenidos a ambos, gracias a todos por participar. Fernando Aleso, te escuchamos. Bien, buen día para todos, gracias por concurrir. Bien, en principio yo voy a hacer un análisis un tanto introductorio del tema, y voy a tratar de volcarles algunos conceptos que entiendo van a ser útiles también para que interpreten después las planillas que va a mostrar Martín. Básicamente, vamos a poner esto en contexto. Tanto Martín como yo somos contadores, no somos epidemiólogos, no somos médicos. Esto vemos números, nada más que números. Tratamos de salir un poco de la caja y tener una visión diferente. Y por eso es importante mirar sobre todo indicadores de cosas que resultan relevantes. Yo voy a hacer primero voy a dar un pantallazo, un panorama a nivel internacional de cómo está la pandemia, qué números arroja. Después voy a pasar a hacer un pequeño análisis comparativo de Corrientes, Chaco y Argentina. Le voy a
dar una vuelta de tuerca a algunos conceptos, algunos indicadores y algunas graficaciones, y después entra Martín con un detalle muy analítico, como nos tiene acostumbrados cuando vemos sus gráficos en distintos medios. Me parece que te nos congelaste, Fernando, ¿eh? A ver si te recuperamos. ¿Se ve? Ahí, ahora estás compartiendo. Sí, se te había Ahí está. congelado un poco la pantalla, pero te Bien. escuchamos. Acá hay un grupo de países, unos cuantos, entiendo yo, representativos. Hay algunos cuya inclusión distorsiona un poco la comparación. Después vamos a mirar. Yo me resistí hasta antes de ayer a incluir China, Rusia e India, porque entendía que son países con poblaciones muy grandes y cuyas cifras no sé si son tan creíbles. Las cifras están obtenidas todas de este sitio, lo vemos acá abajo, que es worldometer.com. Worldometer.com tiene una información absolutamente actualizada. Sale el matutino de Argentina, está inmediatamente volcado ahí. Son datos oficiales. Si son datos oficiales, obviamente pueden tener los defectos de origen de su fuente. Pero básicamente, ¿qué tenemos aquí? Vamos a... ¿Cómo lo tenemos a Argentina? ¿Y qué vamos a analizar caso por caso? En este caso tenemos de cada país las poblaciones mayores de 64 años, que puede ser un dato relevante o no. En el caso de Europa es importante, pero hay población, digamos, ¿por qué? Porque la idea es que el coronavirus afecta con mayor virulencia a la población geronte. Obviamente, conocemos el caso de Italia, de España, de Gran Bretaña, donde primero atacó sobre todo población mayor. ¿Es relevante la proporción de población geronte? Entiendo que sí, es relevante, pero hay una cantidad de otros factores, como el funcionamiento del sistema de salud, cuán robusta es la red de atención primaria, que son decididamente mucho más significativos que la proporción de población geronte. Ahora bien, en esta tabla tenemos la población, los tests, los confirmados, recuperados, activos, serios y críticos y fallecidos. Y comenzamos a sacar indicadores. Hay algunos indicadores que tengo en esta planilla que no son habituales. Por eso me gusta un poco salir de la caja para analizar la situación. Se suele discutir, ¿testeamos mucho o poco? Entonces sacamos la cantidad de tests por millón de habitantes. Usando el Excel, vamos de mayor a menor, y tenemos los datos de por millón de habitantes, quienes testearon más. Y Islandia prácticamente testeó a más de la mitad de la población. También los indicadores excelentes que tiene frente al coronavirus. ¿Dónde estamos nosotros? En el grupo del fondo, con 22.782 tests por millón de habitantes. Testeamos más que Paraguay, que Bolivia, Ecuador, Japón. Japón tiene excelentes números y testeó muy poco. México, Taiwán testeó poquísimo y Nigeria. Ahora, ¿eso es mucho o poco? La pregunta la tenemos que plantear al revés. ¿Cuántos tests se hicieron por cada confirmado? Tengan en cuenta que para confirmar a alguien ya hay que hacer un test. Para considerarlo de alta, en remisión dirían algunos, dado que parece esto presentar algún tipo de secuela de largo plazo, hacen falta 2 que den negativo. O sea, por cada recuperado debería haber 3 tests. Nosotros estamos teniendo 3,30 por cada confirmado. O sea, el nivel, vamos a ordenar acá. Es que estamos bien en el grupo del fondo. En función de la cantidad de confirmados que tenemos, estamos solo mejor que Ecuador y México.
Cuidado, no son todos los países, hay otros países del continente africano, acá hay pocos del continente africano, hay países asiáticos, hay de Medio Oriente, cuyos, obviamente acá en Sudamérica, Venezuela, no está en esta planilla porque en algún punto había que hacer un corte. Pero nuestro nivel de testeo es realmente bajo. ¿Cómo es nuestra tasa de incidencia? Vamos acá a distinguir tres conceptos para los que no están demasiado familiarizados con el tema. La tasa de incidencia es cuántos diagnósticos de determinada patología se presentan por X cantidad de población. La tasa de mortalidad es la cantidad de fallecimientos, en el caso de mortalidad específica, o sea, debido a o con la patología, por la cantidad de habitantes de la población. Acá hago una pequeña aclaración. Una cosa es fallecer de coronavirus y otra cosa es fallecer con coronavirus. Los criterios que tienen los países para clasificar, para considerar la primera causa de óbito del coronavirus son diferentes. Para dar un ejemplo, Alemania tiene un criterio que es que la causa principal deba ser coronavirus para que se lo inscriba como paciente fallecido por coronavirus, y en el caso de Italia y de España, si tiene coronavirus como una comorbilidad de otra patología, que muchas veces sucede así, y fallece, se considera que está asociado al coronavirus. O sea, yendo a un caso extremo, yo tengo coronavirus y me queda una maceta en la cabeza, según ese criterio llevado al extremo, sería un caso de coronavirus, ¿sí? Entonces, lo que estamos mirando, obviamente este ejemplo lo llevo al extremo, no es tan así, pero cuando un paciente está internado, tiene una insuficiencia renal y eso vino complicado por un coronavirus, en determinados países se considera que ese es un óbito por coronavirus y en otros países no, con lo cual las estadísticas comparativamente no son tan homogéneas, ¿está? No sé si se interpreta. Bien. ¿Cómo estamos en incidencia confirmada? Cada millón de habitantes tenemos 6.908,90. Yo a Argentina la marqué en anaranjado para que se vea con claridad. ¿Quiénes están peor? Y Chile, Estados Unidos, Perú, Brasil, Israel, Sudáfrica, Colombia, en cuanto a la incidencia. ¿Están peor realmente? No sabemos. ¿Por qué? Porque justamente como nuestro nivel de testeo es muy bajo, entonces no es comparativo, no es representativa la porción de población que tiene confirmación de diagnóstico. Entonces no sabemos si realmente en circulación tenemos más o menos COVID que Chile o que Perú, no lo sabemos. ¿Qué proporción de activos hay? Esto significa cuántos están con la enfermedad en curso, que todavía obviamente no fallecieron, pero tampoco dieron 2 test sucesivos negativos. Nosotros tenemos un 25, o sea, 1 de cada 4 todavía tiene la enfermedad en curso. Hay países, yo corté acá los que tienen, marqué en verde los que tienen menos del 10%, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile que tiene mucha, habíamos visto la tasa de incidencia es muy alta, pero tiene una proporción de activos muy baja. O sea, prácticamente en el caso de Chile, de cada 193 ya se recuperaron. Salto estas 3 filas, estas 3 columnas, porque vamos a ver estos conceptos en un segundo. Vamos a la mortalidad específica. Mortalidad dijimos que es la cantidad de óbitos que se adjudican a esa patología por o con coronavirus en este caso, dividida determinada población, que es en realidad un poco donde se produce la conciliación de saldos, digamos, la morgue termina saneando los números. Yo puedo tener un testeo muy bajo, pero después si la clasificación de óbitos es correcta, la mortalidad termina saneando los datos, me está diciendo cuál es la realidad. Hay casos
para un lado y para otro. Sabemos de distintas fuentes de casos de pacientes que no tenían claramente coronavirus, que fueron inscritos como tales, y pacientes que tenían coronavirus que nunca figuró eso como causa de fallecimiento. No solo en Argentina, sino en muchos lugares. Con lo cual tampoco es tan fidedigno este dato. De mayor a menor, ¿quiénes tienen la mayor mortalidad específica? Bélgica, Perú, España. Bélgica es el segundo país del mundo, detrás de San Marino. No lo puse acá San Marino por lo pequeño que es y poco representativo. España, Gran Bretaña, Italia, Suecia, Chile. ¿Quiénes están mejor? Menos de 10 por millón. Estamos hablando de Japón, Corea del Sur, Nigeria. El dato de Nigeria es creíble, discutible. Singapur, Nueva Zelanda, China. El dato de China es creíble, francamente no. O sea, digamos, China. Voy para acá. Tiene una tasa donde todo empezó. Incidencia confirmada cada millón de habitantes, 59. Yo francamente no lo creo. Entiendo que los datos están muy manejados. Por eso, hasta antes de ayer, verán que acá la tabla dice últimos 2 días, me resistí a incluir a China en mi comparación, en realidad la incluí para esta charla. Vamos a la letalidad. ¿Qué es la letalidad? Es la división o la relación entre los fallecidos y los confirmados. No entre los fallecidos y la población, sino entre los fallecidos y los confirmados. ¿Cómo estamos? Las letalidades más altas, Italia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, México. ¿Dónde estamos nosotros? Muy baja letalidad, 2%. Ahora, vamos a analizar este dato, 2%. 2% en una confirmación de diagnóstico muy baja. Entonces, estamos hablando siempre que la letalidad es un cociente. Son los fallecidos, los óbitos adjudicables a la patología, dividido la cantidad de confirmados. Ahora, esta cantidad de confirmados es muy baja, porque nuestro testeo es muy bajo. Por lo que dijimos, tenemos 3,30 por confirmado, con lo cual en realidad la letalidad es muchísimo más baja. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pacientes que probablemente no fueron ni serán confirmados. Uno habla de, y al final, ¿el coronavirus es, como decía Bolsonaro, una gripeciña o no? Discutible. Vamos acá, Argentina. Dijimos, cada millón de habitantes, 141,6 fallecidos. Voy a cambiar la relación. Vamos a hacerlo cada 100.000. 14,2. Voy a cortar la pantalla compartida y voy a entrar a otro archivo. ¿Apareció en pantalla? Ahí se ve perfecto, Fernando. Ya. Esto es un estudio muy serio. Mortalidad atribuible a gripe común, en los periodos pre-vacunación y post-vacunación. Estudio ecológico 2002-2016. Vamos para abajo. Tasa de mortalidad, vamos a la general. Tasa de mortalidad global. Tasa básica, nosotros tenemos 2 tasas de mortalidad normalmente, la tasa básica y la tasa ajustada por edad. ¿Por qué? Porque si quiero comparar entre 2 países o entre 2 momentos distintos, un mismo país, tengo que ver qué proporción de grupos etarios tiene, digamos, si aumentó mucho o de un país respecto de otro
la proporción de gerontes, tengo que ajustar la tasa de mortalidad en función de la proporción, o sea, es una tasa ponderada. Pero vamos a la básica, que es lo que estábamos comparando en la planilla, o sea, la cantidad de óbitos dividida la cantidad de población. Acá estamos hablando de la mortalidad por IRAG. IRAG sería la infección respiratoria aguda, en este caso grave, causada por gripe. Vamos a la definición para que se entienda de qué estoy hablando. Acá está. Infección respiratoria aguda grave atribuible a gripe. Disculpen si lo estoy mareando, subiendo y bajando la pantalla. Bien. ¿De qué tasa bruta de mortalidad atribuible a infección respiratoria aguda grave causada por gripe? 41%. O sea, 41 cada 100.000. Corto la pantalla. $14,2 cada 100.000. Estoy comparando peras con manzanas y un poco sí. ¿Por qué? Porque en realidad no todas las gripes se complican. Y ahí están hablando de las gripes que se complican, que hicieron infección respiratoria. Pero me refiero, claramente esta es una enfermedad que para un no epidemiólogo, obviamente que aclaré, no lo soy, tiene una mortalidad muy baja, muy, muy baja. Es altamente contagiosa, pero con una mortalidad muy escasa y con una letalidad, o sea, una vez que el paciente se contagia y se confirma el diagnóstico, la proporción de fallecidos es francamente bajísima. ¿Está? Eso como para tener un contexto. Vamos a mirar cómo estoy de tiempo. Estoy casi excedido en el tiempo. Bastante mal, pero te apelamos a tu capacidad de síntesis. Bueno, quería darle unos datos como para mirar los números. Vieron que se está hablando mucho del R sub 0. El R sub 0, lamentablemente acá, si alguno esperaba un R sub 0, va a esperar en vano, porque no lo tengo, porque los R sub 0 surgen de modelos matemáticos. O sea, normalmente son modelos se llaman SIR o SEIR, que son de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, y determinan si ese R sub 0, si la proporción de contagio supera la proporción o la tasa de recuperación. Pero estamos hablando de toda la población y se hace una estimación de esa población, de toda esa población, cuánta está expuesta al contagio y cuánta finalmente se infecta. No tenemos ese dato. Ahora sí podemos comparar entre países el ratio o cociente o incremento de confirmados e incremento de recuperados. O sea, cómo van, y en términos relativos, acá yo tengo, tomé 2 días. ¿Por qué? Porque el corte previo de esta planilla lo hice hace 2 días. Obviamente es mejor tomar periodos un poco más extensos. Pero estamos hablando de que las proporciones en general son decrecientes. Esto no significa que esté remitiendo la enfermedad. Ahora, lo que sí sabemos es cuando esta proporción es creciente, déjenme que ponga esto en. Cuando esta proporción es creciente, la enfermedad sí se está expandiendo. ¿Por qué? Que sea menos que 1. No es certeza de que se esté contrayendo porque yo no tengo, los confirmados son solo una parte de los infectados, son aquellos que dieron diagnósticos positivos. Hago una pequeña aclaración acá. ¿Cambié de planilla? ¿Se ve otra planilla ahora? ¿Sí? Sí, correcto. Bien. Perfecto. Vamos al caso de Argentina. En el último corte tenía 312.659 confirmados. Recuperados 33.651, activos 7.602, óbitos 6.406. En el penúltimo corte hace 2 días, estas eran las cifras. Entonces, ¿qué es lo que saco? Saco el ratio
razón o cociente entre el incremento de confirmados y el incremento de recuperados. Y también saco la variación en la proporción de activos. Esto me está diciendo, en este caso particular, de lo que son las variaciones relativas, que en principio, si tomamos entre estos 2 días, el ratio cociente o razón, en el caso, en términos relativos, es 0.9746. Esto me está diciendo que, en principio, en función de los confirmados, hay mayor recuperación que nuevo contagio. También la variación en la proporción de activos me está dando negativo. Podría ser una situación diferente, el caso de Bélgica, que está dando levemente positivo, o el caso de Colombia, que también está dando negativo. Hay un caso, si miramos para atrás, Perú, del corte previo, que se hizo con 6 días de diferencia, que si bien la proporción de activos bajaba levemente, subía. Uno dice, ¿qué pasó acá? Hay una modificación muy fuerte en la cantidad de óbitos. Acuérdense que las magnitudes que intervienen en esto son los confirmados, los recuperados por diferencia de los activos, y ¿qué nos queda? Los óbitos. Entonces puede ser este caso que yo tengo una variación en la proporción de activos negativa y una ratio entre confirmados y recuperados positivo, o mayor que 1. Bien. Tengo algo más en la hornalla de atrás, pero me gustaría no excederme en el tiempo. De última, sugiero, por ahí quiere ya iniciar Martín, y si sobra tiempo y ganas y la gente no se escapa, me gustaría mostrarles la evolución de las curvas, pero con tabla doble logarítmica, como para que se interprete también. Así que cedo la palabra a Alberto, y después, si sobra tiempo, ponemos un pequeño complemento. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, seguramente vamos a tratar de aprovecharte al máximo en la segunda parte. Seguramente cuando aparezcan algunas preguntas, tal vez será buena oportunidad para mostrar algún otro material que tengas. Así que ahora le damos la bienvenida a Martín Barrionuevo, al que los hemos seguido durante toda la pandemia con sus informes periódicos y haciendo sus análisis a partir de la información estadística que fue recabando. Así que Martín Barrionuevo, gracias por aceptar la invitación y lo escuchamos. Estás muteado, estás sin micrófono, Martín. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias Alberto, gracias Fernando, gracias a todos los que están hoy en la reunión. Voy a compartir la pantalla, Alberto. Sí, está habilitado. Bueno, antes de empezar a ver un poco algunas cuestiones más específicas de la Argentina, como en todo, y sobre todo en esta pandemia y ante este virus, hay muchas cosas con las cuales fuimos aprendiendo y todavía se están aprendiendo. Y por eso es que, en todo caso, los trabajos interdisciplinarios y nuestra intervención, decía Fernando, somos contadores, tiene que ver con el aporte de las estadísticas en los estudios comparados, también para, a partir de esas comparaciones, aprender de los aciertos y errores ajenos, y en todo caso también dimensionar en qué punto de la curva, como se le dice, estamos en cada momento, ¿no? Yo, antes de avanzar, yo quería dejar sentada mi posición respecto a un par de cosas. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que yo claramente entiendo de que esto no es una gripeciña. Y esto, para decirlo, y más allá de los trabajos estadísticos y de los trabajos que se puedan presentar, y para no confundir las muertes por neumonía de las muertes por gripe, yo lo que digo simplemente es que nunca vi que por gripe se desborde el sistema de salud de Nueva York, de Italia o de Madrid, y que tengan camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales para juntar los muertos. Con lo cual,
Todo esto sucediendo además con al menos el 50% de la población de cada uno de esos lugares del primer mundo en sus casas. Con lo cual es evidente que estamos ante una situación que no puede ser relativizada, ¿no? Mi posición y mi opinión, pero no quería dejar de transmitirla. Respecto a los indicadores que hablaba Fernando, acá hay un mapa. Yo desde el inicio lo que busqué es poner una mirada federal. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los medios nacionales, pero en realidad los medios nacionales son medios porteños. Y en los medios porteños, bueno, evidentemente tiene una mirada sobre Gran Buenos Aires. De hecho, corremos el serio riesgo de empezar a escuchar que la curva, tal como se la llama, empieza a mesetarse, etcétera, cosa que es real hoy en el Gran Buenos Aires. No significa que sea definitivo, pero sí es real que se está mesetando, incluso hay una leve tendencia a la baja. Pero esa realidad no es la realidad del resto del país. En el resto del país están creciendo los casos. Y ese crecimiento de casos nos tiene que tener a todos muy alertas, muy alertas. Este semáforo entonces busca aportar a eso, tiene el porcentaje de positividad, que en cierta forma hoy lo presentaba Fernando, pero invertido nada más, yo lo muestro en forma de tasa. La cantidad de casos por jurisdicción, los casos cada 100.000 habitantes por jurisdicción, el crecimiento de los casos, de los nuevos casos en los últimos 7 días versus los 7 días anteriores, la duplicación, que la sigo informando y la seguimos informando, pero que ha perdido mucha, con el avance de la pandemia. La duplicación muestra cuántos días se demoraría con la misma pendiente de la curva en duplicar la cantidad de casos acumulados. Entonces, cuando vos tenés tantos casos acumulados, la dificultad de la duplicación ya no está tanto en la dinámica, sino en lo que tenés que duplicar. Entonces, cuando son tantos los casos a duplicar, evidentemente los números de duplicación van aumentando y no necesariamente, al menos no necesariamente como se lo leía antes, de decir, bueno, si estamos entre 15 y 25 pasa tal cosa. Sigue siendo un indicador que en este caso nos dice que dentro de un mes podemos llegar a tener 600.000 casos confirmados, y hay que verlo así, pero no como el indicador estrella en su momento, ¿no? Después tenés los fallecidos, el porcentaje de letalidad y las muertes por millón. Respecto de un poco lo que decía Fernando y ratificando lo que decía Fernando, la tasa de letalidad en la Argentina está en torno al 2%. Yo calculo una tasa de letalidad móvil. La letalidad trabaja sobre acumulados. Las curvas de casos están desplazadas al menos 2 semanas de la curva de fallecidos. Entonces, calculando una letalidad móvil, es decir, los fallecidos de hoy, la media de fallecidos de hoy versus la media de fallecidos de 2 semanas atrás, venimos hace más de un mes y medio con una tasa de letalidad móvil en torno al 2,7-3%. Que cuando concluya la pandemia y se compute todo, seguramente vamos a estar bastante más cerca de ese valor que del valor del 2%. De hecho, ustedes van a ver, si se confirma el hecho de que se amesete la cantidad de casos, esta tasa, solo por el simple amesetamiento de esta tasa, va a ir creciendo y tendiendo a este valor que les decía, 2,7, 3%, 2,5. Esa tasa, y solo una reflexión del 2%, nos muestra que, si bien es cierto, y viendo la positividad, que es para mí el dato para ver si se testea bien o mal,
no es la cantidad de test que se hacen, sino en qué momento se los hacen. Y eso marca la positividad. Y que en la Argentina hoy estemos en arriba del 40% de positividad. En la última semana recién logramos bajar el 40% después de más de un mes, por encima del 40%. Está claro que el testeo es deficiente. Esto no sucedió siempre, no sucedió durante toda la pandemia, pero sí sucede, y como sucedió en todos los lugares del mundo, cuando el virus avanza por su exponencialidad, no hay ningún recurso que crezca exponencialmente, y el virus sí lo hace. Bueno, el recurso del testeo tampoco lo hace. En todos los lugares del mundo vas a encontrar que cuando tuvo su mayor crecimiento el virus, la positividad aumentó y mucho. Es lo que sucedió en la Argentina. La letalidad esta del 2% nos está marcando que aún así, y por una, si se quiere, una administración de la curva, la letalidad nos está marcando que no son tanto los casos como en el resto de países los que se dejaron de detectar. Si vos mirás que en Europa tuvieron un 10% de letalidad, cuando en realidad por estudios serológicos la letalidad en España, por ejemplo, fue el 1%. Sin embargo, la letalidad medida les da arriba del 10, quiere decir que dejaron de detectar, de cada 10 casos detectaron solo 1. Bueno, eso en la Argentina pareciera mostrar que estamos estamos detectando 1 de cada 4 a 5 casos, según la jurisdicción de la que hablemos. Les quería mostrar un poco de la preocupación que tengo en esto de no caer en la idea de que cuando nos empiecen a hablar los medios nacionales de que la curva hacia meseta, estamos todos así. La verdad que no es así, vivimos en un país nodal. Esa estructuración de nuestro país nos lleva a que el virus haya empezado con mucha fuerza en la ciudad de Buenos Aires, que haya tendido a irradiar un primer cordón, a un segundo cordón, por supuesto con excepciones. Ahí ustedes van a ver, el Chaco está desde hace mucho tiempo con casos, ¿no? Pero estoy hablando de la generalidad. Y hoy la irradiación ya es al resto del país, y entonces tenemos porcentajes y tendencias de crecimiento muy distintas de lo que hoy es el Gran Buenos Aires a lo que es el resto del país. Por un lado va a haber a Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires con tasas de incidencia, de contagios y de fallecidos muy, muy elevadas, pero también con una dinámica un poco más tranquilizadora. Esto es lo que busca mostrar. Después te lo paso para que lo compartas, Alberto. En realidad lo armé para hoy, así que igual se actualiza todos los días. Lo actualizo siempre en Twitter, ¿no? Les quería hacer una mirada este es un mapa de calor, de casos, de la media de casos en los últimos 7 días en valores absolutos. Todos los primeros de todo el Gran Buenos Aires, y mostrarles efectivamente lo que les decía recién, porque es una preocupación de todos, no porque vivamos lejos nosotros vamos a zafar de esto. En realidad la irradiación es algo que se viene dando. Y si ustedes ven, el mapa de calor nos muestra claramente que entre el 10 y el 16 de agosto, mayoritariamente, es decir, la semana pasada, se dieron los valores máximos medios de los últimos 7 días, en la mayoría de las localidades del Gran Buenos Aires. Incluso en la ciudad de Buenos Aires la estabilidad lleva más tiempo, una estabilidad con una tendencia a la baja. No me di cuenta y copié un archivo que no tiene el resto del país, que es lo que quería también mostrarles, pero bueno, en definitiva se los mostré en el mapa anterior. No es para analizarlo, yo sí lo hago en detalle, no es para analizarlo en detalle, pero sí es una muestra de
de que efectivamente empiezan a aparecer a la derecha colores distintos a los rojos intensos. Eso implica que estamos con una tendencia a la baja, que no implica necesariamente que sea un pico. Hemos tenido otros comportamientos en donde hemos subido y bajado en escalones. Este escalón, si fuera así, es especialmente marcado, es distinto de otros, es especialmente marcado. Y por otro lado, yo quiero también aprovechar este momento para decirle lo que pienso, contacto con otras personas que sí conocen, y no solo nosotros que de estadística, ¿no? Y lo que tenemos que acostumbrarnos hasta que esté la vacuna es que no debemos dejar de hablar de el pico, sino de un pico, que es un concepto totalmente distinto, ¿no? En Estados Unidos hace 2 meses y medio se pensaba que el pico ya pasó, y después hubo un rebrote con un rebrote superior al brote inicial. Lo mismo pasó en muchos países de Europa, está sucediendo en este momento en Europa. Algunos lo minimizan, dicen sí, pero no hay tantos fallecidos. Lo mismo decían de Estados Unidos, y hoy los fallecidos en Estados Unidos son más de 1000 diarios. Con lo cual, yo no, solo para dejar sentada otra posición, no creo que sea posible conseguir la inmunidad de rebaño. Sí creo que la sociedad va generando sus comportamientos que le van poniendo trabas al virus. Se va cuidando mejor, usa barbijos, usamos el teletrabajo, salimos menos que antes, mucho menos que antes, en todo el mundo. Y además a eso, por supuesto, hay una incidencia de gente que ya se contagió, que pasa a ser, como la fórmula lo determina, pasa a ser gente ya no susceptible. Bueno, naturalmente eso tiene una incidencia, pero no determinante. Lo determinante acá es el comportamiento social. Y al comportamiento social lo dividimos en 2 grandes grupos. Uno es la movilidad y otro son los cuidados. En la medida que estas 2 grandes magnitudes tengan un relativo equilibrio, y bueno, podremos ir encontrando los mecanismos para bajar y que no nos pase lo que pasa en Europa, naturalmente. En Europa, cuando empezaron a haber fallecidos por todos lados, se cuidaron mucho más. A medida que le va quedando más lejos, se descuidan. Se dicen que son todos jóvenes, que salen de fiesta, sí, pero ayer se contagió un geriátrico entero en Madrid. Entonces, lo que no podemos y tenemos que tener en claro es que no existe el diseño de contagio. Se puede contagiar un joven, pero después ese joven le contagia a su mamá, a su papá, a su abuelo, o a sus amigos, y estos a sus parientes, ¿no? Entonces, en definitiva, la realidad es que es el comportamiento social el que le pone límite al virus, ¿no? Bueno, paso de lo mismo que hago del semáforo del total del país, lo hago específicamente para el Gran Buenos Aires, con un indicador. Yo genero un indicador porque entiendo que todos los indicadores deben ser contemplados. Entonces hago una polinómica ahí que da un puntaje, que en definitiva está explicado cómo lo calculo, pero da un puntaje que sirve simplemente de ordenador y de disparador del análisis, ¿no? A todo eso hay que agregarle información, pero tanto el puntaje del Gran Buenos Aires como el puntaje del semáforo del país están compatibilizados, ¿sí? Uno y otro. Esto le quería mostrar brevemente. Esto es lo que yo les decía recién de la positividad. Y cuando discutimos si hacemos muchos, pocos, suficientes o insuficientes test, ¿no? Y ustedes van a ver que al inicio de la pandemia nosotros teníamos indicadores de positividad por debajo del 10%.
esto que tenemos acá es cuando se tomó la decisión de la descentralización de testeo del Malbrán a las distintas jurisdicciones del país. Y después baja determinantemente, y entonces nosotros estuvimos durante mucho tiempo con niveles de positividad muy, muy aceptables. Y a medida que fue subiendo la cantidad de contagios, evidentemente el sistema de testeo, y no la cantidad de test, sino el sistema de procesamiento de testeo en el país, encontró un límite que hizo que la positividad suba, y eso sin dudas nos está marcando acá, nos está marcando que durante todo este proceso tuvimos un índice de positividad muy, muy elevado. El dato positivo, si se quiere, leyendo los datos que les mostraba recién, vemos que sin ser una tendencia definitiva, les reitero, pero vemos que la semana pasada fueron los valores máximos encontrados en el Gran Buenos Aires. Eso se ve acompañado por una reducción en la última semana también de la tasa de positividad, lo que quiere decir que con más test estamos encontrando relativamente la misma cantidad de casos, lo cual, si fuera al revés, le pondría mucho ruido a la interpretación del gráfico anterior. Yo trabajo mucho les hablaba recién, y por eso me refiero tanto a esto. Yo entiendo que estas dos grandes magnitudes que pueden caracterizar el comportamiento social, que son la movilidad y los cuidados, son las determinantes. Entonces, acá yo les presento del procesamiento de las bases de datos que informa Google. Calculo un índice general para eso, hago una media semanal, ¿no? Porque si no Google es un electrocardiograma, sube y baja por los días, y se pierde capacidad de interpretación. Entonces, les presento acá la movilidad. Recuerden ustedes, esto está medido respecto de febrero, de la segunda quincena de febrero, con lo cual no es una normalidad plena, en realidad es previo al inicio de clases, con lo cual la normalidad de marzo en realidad está en más 10, más 15, más o menos, para interpretarlo. Pero en definitiva, sí es comparable hacia adentro del país y hacia afuera. Y allí, entonces, nosotros vemos cómo Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, que empezó a tener problemas ahora y entonces impacta en su movilidad, Santa Cruz también con inconvenientes, bueno, son provincias con Jujuy, por supuesto, con poca movilidad. Y hay otras que seguramente algo van a tener que hacer pronto. Por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe está con un nivel de movilidad muy, muy elevado y con un crecimiento de casos también muy significativo. Tomando los indicadores de Google y procesándolos, esto es hasta la semana anterior, no hago esto todas las semanas, les quería mostrar la movilidad hacia el trabajo, porque entiendo que en la Argentina nosotros estamos haciendo el principal esfuerzo en lo que tiene que ver con el esparcimiento. Y no tanto en lo que tiene que ver con la movilidad hacia el trabajo. Esto es un indicador de movilidad al trabajo de distintos países en el mundo. No están ordenados alfabéticamente en la tabla, sí está ordenado por porcentaje. Pero vamos a ver que en cualquier caso la normalidad como se nos pretende vender no existe en ningún lugar del mundo, que lo que nos dicen que, bueno, acá somos los únicos locos que estamos encerrados, no es cierto. En todos lados hay restricciones a la movilidad, algunas autoimpuestas y otras impuestas por el Estado.
pero en todos lados hay restricciones a la movilidad. Hay países, por supuesto, que están mejor que nosotros en general estamos mejor que la mayoría en lo que hace a la vuelta al trabajo. Distinta es la situación del esparcimiento, por eso les decía, el mayor de los esfuerzos que está haciendo la sociedad argentina, no específicamente Corrientes, tiene que ver con las salidas de esparcimiento. Este es un indicador que muestra las idas, los paseos de compras no esenciales, distintos de farmacias y supermercados. Y acá aprovecho para meter una pastillita, creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? La verdad que no miré a la hora que arranqué. Estamos un poquito pasados, Martín, pero... Bueno, termino, meto una pastilla más. Somos muy entusiastas, ambos. Vean esto para meter una pastilla económica. Acá es donde yo identifico en esto, que es un indicador, pero que es efectivamente lo que entiendo está pasando en la economía en general, que es el gap entre la oferta y la demanda, la diferencia entre la oferta y la demanda. Esto es en Corrientes, la línea de arriba lo que nos está mostrando es la gente yendo a trabajar, y la línea de abajo lo que nos está mostrando es la gente yendo a consumir. En términos muy simplificados, no es así, ¿no? Pero estoy tratando de graficar con un indicador lo que entiendo es el desafío de la reactivación de la economía. Se están empezando a ver indicadores de reactivación, por ejemplo, de la industria, del aparato productivo, por un lado, de la oferta, pero evidentemente vamos a seguir viendo la necesidad de hacer que esta curva, la de la demanda, si se me permite el parangón entre estos dos indicadores, sea el desafío de la búsqueda de la reactivación económica. Bueno, les dejo la tortura. Muchas gracias, Martín. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, a ver si podemos utilizar estos pocos minutos que tenemos para cumplir con el compromiso que hicimos con Fernando y con Martín. Y si, por supuesto, los que están participando quieren hacer alguna pregunta, plantear alguna inquietud, bienvenida, ¿no? Yo tiraría una primera como para romper fuego y aprovechar también que la gente se envalentone y haga las consultas del caso. Mi pregunta tendría que ver con las proyecciones que ustedes se animaron a hacer, si es que se animaron a hacer alguna proyección particularmente para nuestra zona, ¿no? Para Corrientes y para la región, porque como bien decía Martín recién, estamos, digamos, de alguna manera contaminados por el modelo informativo de un país que tiene un centralismo cultural potente y obviamente medios de comunicación fuertes en la capital federal que lamentablemente a veces distorsionan un poco la mirada sobre lo que nos pasa localmente, ¿no? Entonces es una fotografía o un espejo sobre el cual nos miramos con cierta peligrosidad. La pregunta concreta es si han trabajado estos números con alguna cuota de proyección, más allá que siempre sabemos que el comportamiento de la pandemia no necesariamente tiene que seguir la dinámica que tienen. No sé quién quiere arrancar la respuesta. Me dejo Martín y después hago un comentario. Yo no hago proyecciones, Alberto. Sí, por supuesto, hago estimaciones, pero no las publico porque fundamentalmente estoy convencido de que está imbuido del comportamiento social y de muchísimos factores. Y pues, un segundo nada más. Santiago del Estero, hace 3 semanas, estaba como estábamos nosotros hoy. Llegó un tipo, el caso 41, un súper contagiador, tenía un altísimo nivel de carga viral y era altísimamente irresponsable. Y provocó un brote que llevó a que hoy Santiago del Estero esté en fase 1. Entonces, siempre vamos a estar influenciados por el comportamiento de la sociedad hasta tanto encontremos una inmunidad biológica y no social.
Perfecto. Bien. Fernando. Ahí quiero primero recalcar algo que comentó Martín y hacer mucho hincapié. El tema de la movilidad. También adhiero a que esto no es una gripeciña, esto es o sea, hay una baja mortalidad y una altísima contagiosidad, con lo cual no es una gripe menor. Es una gripe que si complica, lleva a la muerte con facilidad, sí se complica. Ahora, es fundamental el tema de la movilidad, y acá voy a hacer, mientras estábamos escuchándolo a Martín, yo aproveché a filtrar un datito, voy a compartir pantalla. Un caso que a veces se suele mencionar, yo lo vengo viendo hace mucho tiempo y me parece relevante. Escandinavia. ¿Qué estamos hablando? De poblaciones con más o menos el mismo perfil etario. Poblaciones con más o menos la misma cantidad de gente mayor, sistemas de salud robustos. Pero ¿qué pasó? Dinamarca, Finlandia y Noruega establecieron pautas muy estrictas, no tanto como acá, pero bastante estrictas en cuanto al distanciamiento social. Suecia no. Suecia apostó a la inmunidad de rebaño, no salió el experimento como se buscaba. ¿Qué resultados tenemos? Miren la tasa de mortalidad, vamos a ponerlo de vuelta por millón, que me gusta más como parámetro. Primero, hablemos de países, veamos tasas, no veamos, porque por ahí el presidente hizo algunas comparaciones, son países que tienen poblaciones distintas. Estamos hablando que Suecia tiene el doble que Dinamarca, Finlandia o Noruega, ¿sí? De población. Ahora vamos a las tasas. Suecia es el que fue más liberal en el sentido de dio más libertades a la gente y recurrió a la conciencia para dejar a la gente en la casa. Por millón de habitantes, Suecia más que quintuplica al siguiente, que es Dinamarca. Estamos hablando de 574,3 por millón contra 107, 60 y 48. Eso refuerza lo que dijo Martín, cuidado con los comportamientos sociales. Esa es una parte fundamental de cómo puede evolucionar la pandemia. Corto esta imagen, comparto otra. Yo trato, en lo posible, van a ver que habitualmente se exhibe esta evolución de la curva. Esta evolución de la curva tiene un componente, que lo comentó Martín, el crecimiento exponencial. El tema es que si el crecimiento es exponencial, nunca sabemos exactamente qué punto estamos. Entonces, entiendo yo, lo más conveniente es pasar esto a escala logarítmica. Escala logarítmica significa que cada segmento de la escala tiene un factor que multiplica el previo, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, etc. En este caso, multiplicado por 10. Si yo en vez de comparar cantidad con tiempo, comparo nuevos contra totales, si yo tuviera un crecimiento proporcional del contagio respecto de los ya contagiados, es decir, si la patología estuviera en franca expansión, yo tendría que seguir la dirección de esa bisectriz. ¿Por qué? Porque la escala es igual en ambos ejes. No sé si se interpreta. En el caso de Argentina, nosotros vemos que acá no tengo acá tiempo, tengo casos, un amesetamiento bastante marcado, pero después comenzamos a tener un comportamiento casi paralelo a la bisectriz. Casi, es un poco menos. Vamos al caso de Chaco. Lo muestro corriente porque los casos son muy escasos, después vamos a hacer una comparación, pero me gustaría que veamos Chaco. Chaco empezó muy mal por comportamientos sumamente, creo por ahí no tuvieron la precaución de las posibilidades de dividir sus contagios en hospitales dedicados solo a coronavirus y otros generales. Entonces tuvieron gran parte del foco de contagio en el mismo sistema hospitalario. Pero miren, miren el caso de Chaco.
Chaco claramente se está apartando de la bisectriz. Entonces, si me dicen, ¿qué pronóstico hacen para adelante? Y en el caso de Argentina me preocupa. Me preocupa porque estoy viendo que no hay un desaceleramiento muy marcado. En el caso de Chaco, que inició muy mal, entiendo que hay un desaceleramiento y se nota. Ahora, yendo al tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación, yo lo trabajé bastante, muestro corrientes porque hice un seguimiento, voy a clavar acá un poco los títulos. La forma de calcular la duplicación, que se utilizó mucho al inicio y ahora perdió un poco de significación, de todos modos no deja de ser un indicador de cada cuánto crece, o sea, cuán exponencial realmente es el contagio. Y se puede sacar de distintas formas. Yo lo puedo sacar, decir, bueno, ¿cuánto transcurrió desde que hubo la mitad de pacientes que hoy? Entonces, digo, bueno, ese fue el plazo de duplicación. Ahora, el tema es, ¿cuál sería el plazo de duplicación si la enfermedad sigue como hasta ahora? Nación lo saca con un corte de 7 días, con un mecanismo un poquito distinto. El mecanismo de Nación dice, en estos 7 días, ¿cuál fue el valor diario? Se saca una pendiente de esa curva y se dice, bueno, la pendiente, en realidad no de esa curva, de esa recta, porque esa estimación que hace es lineal, dice, si siguiera con esta pendiente, la pendiente que hubo en la última semana, tendríamos en tantos días el doble de contagiados. Nosotros también podemos considerar que el contagio funciona como un interés compuesto, ¿sí? Porque cada contagiado es como que se capitaliza y vuelve a contagiar. No sé si se interpreta la idea. Entonces se hace una estimación logarítmica, o sea, el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de la tasa de crecimiento multiplicado por la cantidad de días que separan entre esas dos fechas, y se saca la cantidad de días que se espera, digamos, en transcurso del cual se espera que se duplique la cantidad. No es, si yo tomo en una comparación el semanal logarítmico y saco el desvío estándar o el error cuadrático medio respecto a lo que realmente sucedió, o sea, cuál fue a cada fecha la efectiva tasa, el efectivo plazo de duplicación, no le erramos demasiado. O sea, estos desvíos, 3,8, 3,61 de error cuadrático medio, son números bajos, en el sentido de no es tan mala la estimación en función del tiempo de duplicación. Y el tiempo de duplicación en este momento, en el caso de Corrientes, si tomo semanal, Corrientes es complicado, les explico por qué. Corrientes tuvo picos grandes. Cuando se contagiaron los del servicio penitenciario, un pico de golpe, una cantidad. Los de Paso de los Libres de la semana antepasada, otra cantidad. ¿Cuál es el comportamiento? Y si me dicen qué tiempo previsto de contagio, estamos hablando de un plazo de contagio, de duplicación. Permítame que vaya para acá. Y yo diría que para que se duplique con el ritmo que tenemos, y podemos estar en más de 100 días, en el caso de Corrientes. Pero es difícil de ver por ese movimiento abrupto que tiene Corrientes. Si nosotros vamos a una comparación entre las 3 jurisdicciones y lo llevamos a escala logarítmica, este es el comportamiento que tenemos. Este es el caso de Corrientes. Tuvo este salto acá y este salto acá. Ascendente. Esto es en escala logarítmica. En el caso de Argentina, parece estar levemente frenándose la curva. En el caso de Chaco, parece estar frenándose la curva de forma un poco más que significativa. Con lo cual, la proyección para adelante, que era tu pregunta, obviamente habrá que ver qué pasa con los comportamientos, porque si mirábamos acá, Corrientes veníamos muy bien, hasta que de golpe tuvimos un pico, los de Paso de los Libres. Cada caso puede generar una explosión de contagios.
pero en principio la curva no parece tener un perfil de comportamiento exponencial, porque justamente las pendientes, si miramos, si bien las pendientes son positivas, la convexidad de esta curva me dice que el crecimiento pasa a ser menos que proporcional. Perfecto, Fernando. Gracias. Les comento que tenemos varios mensajes acá y ya le doy la palabra a Taliba también, que me está pidiendo aquí. Dice Hernán, muy buenas las presentaciones, felicitaciones. El profesor Luis Segovia dice felicitaciones, realmente muy profesional la información y la ilustración expuesta. Dylan dice muy buenas las disertaciones. Tengo otro mensaje aquí del doctor Di Santo, dice felicitaciones para ambos. Felicitaciones, y dice para ambos, la consecuencia económica del comportamiento social adecuado, si fuera posible estimar, modelos novedosos para perfilar salida a la crisis regional, modos de recuperación del sistema sanitario, recuperación del turismo, la pandemia no parece irse antes de fin de año, es la reflexión que nos comparte el doctor Di Santo, pero le quiero dar la palabra a Taliba, que está levantando ahí la mano, y obviamente te escuchamos a Taliba. Hola, buen día, ¿me escuchan? Perfecto. Porque estoy con el celular y tuve un inconveniente con internet en la oficina esta mañana. La verdad que felicitaciones, Alberto, por la organización de este encuentro, y a los dos expositores, Martín y Fernando, por el nivel de rigurosidad que han presentado. En verdad, a cualquiera de los dos, digamos, la pregunta está vinculada más a dos temas. Uno, a la idea de testeo, que se había hablado al principio, se venía hablando mucho al principio de la evolución de la pandemia, pero también Fernando lo tocó con mucho énfasis al principio de su exposición, y ahí me cabe una pregunta que tiene que ver con los testeos óptimos, porque hablaron de testeos eficientes, testeo por cantidades, etcétera, etcétera, pero a mí, y aquí meto una reflexión que tiene que ver con que esta pandemia a nosotros nos tiene que generar un gran aprendizaje, teniendo en cuenta la evolución de pandemias que viene teniendo el mundo cada vez en corto tiempo, y esto tiene que ver con diversos factores que ahora no vienen al caso. Pero pensar en la idea de testeos óptimos para ir aplicando políticas o ir aplicando o ir viendo la evolución de los contagios. Y una segunda cuestión que la he anotado tiene que ver con la cuestión de la movilidad, y si esta cuestión vinculada con la movilidad no debe ser revisada en términos de, no tanto en términos de actividad económica, sino por ahí introducir cuestiones vinculadas con, algo lo mencionó Fernando, comportamientos sociales, y qué tipo de comportamientos sociales son los menos riesgosos. Bien, los escuchamos, no sé, Fernando, Martín. ¿Arranco? Sí. Yo lo primero, yendo a los testeos, pues la verdad es que no tocamos el punto que para mí es clave. Y entender que el testeo es el inicio de un subsistema que, para que sea exitoso, tiene que tener pasos siguientes. Uno puede testear, incluso detectar mucho. Ahora, ¿qué medidas toma al respecto? Es lo que evita, en definitiva, que siga, o por lo menos le pone más trabas al virus para que siga avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, sobre todo cuando todavía hay pocos casos, por ejemplo en nuestra región, incluido en el Chaco, lo que se busca es detectar y aislar a las personas y a sus contactos estrechos. Entonces, muchas veces hablamos del testeo, pero no hablamos del trabajo posterior que lleva este tema. Y en este punto es donde yo creo que en la provincia de Corrientes se ha trabajado bien. En la provincia de Corrientes, y por nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Acá hay un caso en un edificio y se cierra el edificio.
y bueno, alguno cacarea un poco más fuerte, un cacarea un poco más bajo, pero en definitiva se cumple. Y me parece que allí está el éxito real. Chile durante mucho tiempo detectó mucho, testeó mucho y detectó mucho. ¿Y qué hacía con esa información? Decía que estaba yendo bien y que alcanzaba con las cuarentenas inteligentes y que aislaba un barrio y otro barrio y iba no importa, nadie tiene la receta perfecta, pero a donde quiero llegar es ¿qué hacemos con él una vez que tenemos la información? Me parece que es la clave. Y buscando referirme a un punto que para mí es determinante en este tema de testeo y que se tocó, se habló, es el de la letalidad. Si vos estás en un país donde la letalidad medida es baja, no es congruente con decir que se testeó poco. Podrás decir que se pudo haber testeado mejor, pero si no, estamos hablando, no podés decir que en España se testeó bien porque se hicieron tantos test por millón de habitantes y tiene una letalidad por arriba del 10%, y decir que en la Argentina se testeó mal y tenemos una letalidad del 2%. Es decir, la letalidad termina siendo un valor de referencia que nos tiene que ubicar en torno a esta posibilidad de saber si estamos testeando bien o mal. No sé, Fernando, si vos querés aportar algo respecto a esto. Bien. Sí, respecto a los testeos, hubo políticas diferentes. Pongamos, por ejemplo, Japón ha sido uno de los países que menos testeó y tiene unos indicadores respecto al coronavirus que son envidiables. Más que la cantidad de testeos, lo que dice Martín es correctísimo. El testeo es el inicio del embudo. ¿En qué sentidos? Es aislar el potencial agente de contagio, aislar a su grupo familiar y parar la reacción en cadena que vendría a partir de su interrelación social. Ahora, testear mucho o poco, yo entiendo que en función de la cantidad de confirmados, de testeos por cada confirmado, no de testeados por confirmado, sino de tests realizados por cada confirmado, nuestro valor es realmente bajo. Ahora, nuestra letalidad también es muy baja, con lo cual, si ese denominador, recuerdo, letalidad es fallecidos dividido confirmados, si fuera mayor, porque hay mayor cantidad de confirmados, la letalidad sería aún menor. Yo entiendo que el testeo es insuficiente, pero no creo que haga una enorme diferencia subirlo sustancialmente. Cuidado, el testeo tiene un costo, como todo, esto es una sábana corta, o nos tapamos la cara o nos tapamos los pies. Hay recursos, quizá mi opinión personal como contador, sin conocimiento epidemiológico, es que debería testearse más, sobre todo para esto que está diciendo Martín, para aislar al detectado. Entiendo que Corrientes en ese sentido se manejó muy bien. En el caso de Chaco tuvimos justamente por conducta absolutamente negligente de gente incluso relacionada con el sector de la salud, una gran cantidad de contagios iniciales y después, bueno, hubo varias cosas que entiendo yo no se hicieron bien. En el caso de Corrientes, en los casos detectados actuaron con mucha velocidad, aislaron los casos y entiendo yo que cada vez que hubo un pico, que los picos, digamos, picos de contagio, estamos hablando a nivel local de 15 a 20 casos de un día para otro, van a seguir existiendo. Porque no se puede, es una pandemia, justamente la característica es que comienza a aparecer donde uno menos la espera. Pero entiendo yo que se actuó y se está actuando en la dirección correcta en ese sentido. Les cuento que tenemos varias preguntas, algunas me están llegando acá por privado en el chat, pero ya estamos bastante excedidos del tiempo con liberarlos a las 9 de la mañana y estamos ya en 9:15. Me gustaría una reflexión final, igual voy a compartir las preguntas que llegaron aquí, por respeto a los que hicieron
las cuestiones. Dice Miguel Fernández, para la señora Leso, 2 preguntas. ¿En qué se fundamenta no confiar los datos de China? Y si, por ejemplo, los de Colombia. Y la otra, si hizo números con relación a los que se recuperaron del COVID-19 asistidos por el Estado y aquellos que, habiendo sido detectados con el virus, no requirieron asistencia alguna del Estado, para saber dónde estamos parados en nuestro sistema de salud. El mismo Miguel dice, para el señor Renuevo, estos números expuestos, ¿en qué áreas de las políticas de Estado son útiles? Y con dicha información, ¿qué se puede hacer, corregir, mejorar para las acciones políticas concretas? Pablo decía, si ven correlación entre las medidas que se toman y la lectura de los números de la pandemia, o notan que se mueven medio a ciegas. Me refiero a las medidas a nivel gubernamental. Dice el doctor Di Santo, clarísimas las comparaciones de las políticas sanitarias y epidemiológicas. Ahora la APS deberá hacer su trabajo, espero proyecciones sobre la cuestión económica y salida, si hubiera, de la crisis. Y el doctor Flavio Serra dice, muy buenas las presentaciones, es muy ilustrativo ver las cuevas. Creo que tiene mucha razón que los testeos deben ser usados inteligentemente antes que masivamente. Los aislamientos y testeos concéntricos alrededor de los casos demostraron gran utilidad. Pregunta al profesor Segovia si esos números que ambos expositores presentaron los posee el gobierno. No sé si quieren hacer alguna reflexión breve sobre estas preguntas, sé que son muchas juntas, pero no quería dejar de leerlas. Me gustaría comentar lo de China y Colombia. Sí, sí. Lo de China, independientemente que los números son llamativos, China tuvo correcciones a sus números, correcciones sumamente abruptas, como que se fueron reconociendo cosas que se habían registrado mal a lo largo de toda la pandemia. Entonces los números finales que estamos viendo ahora entiendo que no son finales. Entiendo por otros artículos del exterior, no necesariamente estadounidenses, sino europeos, ni los números de contagiados, ni los números de fallecidos por o con COVID, en el caso de China me resultan confiables. Aclaro que tampoco me resultan confiables los de Rusia. Conozco casos específicos, por conocidos directos, que hay médicos de Europa trabajando en Rusia a los que les hacían colocar como diagnóstico neumopatía cuando era COVID. Entonces, ahora, si son confiables los de Colombia, no tampoco tengo certeza absoluta. O sea, lo que sí tengo práctica certeza es que los de China no son los números reales. Esa era una de las preguntas. ¿Cuál era, perdón, la segunda parte de esa pregunta, Alberto? La segunda parte de esa pregunta, ya te la leo. Acá, mientras tanto, les aclaro que el doctor Flavio Serra me aclara que no dijo cuevas, sino curvas. El tradicional teclado ahí. Yo estaba pensando, a ver, ¿a qué cuevas? No, eran las curvas, ¿Dólares paralelos? La segunda parte de la pregunta era, la otra, si hiciste números con relación a los que se recuperaron del COVID-19 asistidos por el Estado y aquellos que, habiendo sido detectados con el virus, no requirieron asistencia alguna del Estado. Es para saber dónde estamos parados en el sistema de salud, No, decía. esos números no los tengo. Sí tengo en el caso, por ejemplo, de Corrientes, prácticamente el manejo del COVID se hizo en establecimientos públicos, porque se tuvo ese criterio, entiendo yo, muy acertado de, digamos, en muchas patologías se usa el concepto de establecimiento sucio y establecimiento limpio, es decir, se puso primero el llano, después se hizo un pabellón específico para COVID. Con lo cual no se mezcla el contagiado por COVID con el que tiene otra patología, porque podría ser un desastre, situación que sucedió claramente en el Hospital Perrando de Resistencia. Le damos el cierre a Martín, últimas reflexiones, Martín, así lo liberamos. Bueno, no, simplemente agradecerte, Alberto, por la invitación, agradecer a Fernando. La verdad es que para mí es muy importante poder compartir en este tiempo, también aportar al análisis nacional desde Corrientes. También significa para mí algo a destacar y a disposición para lo que necesiten. Reiterar, depende de nosotros, hasta que no exista una vacuna, que seguramente además como todos los procesos de vacunación se inician con la población de riesgo. Hasta que no exista esa vacuna somos nosotros los que le tenemos que poner el freno al virus. Y en el medio ir sopesando la situación económica, la situación social, la situación psicológica, la situación familiar, pero entendiendo de que el mecanismo es cuidarnos, que en esto en particular
yo no me estoy cuidando a mí mismo, sino estoy cuidando fundamentalmente de todas las personas con las que me relaciono cuando me cuido. Y entonces es fundamental. Yo creo que en ese punto se ha dejado mucho de hablar de cuestiones que son centrales, como el lavado de manos, como el hecho de usar mucho el distanciamiento físico, no social. Esto que estamos haciendo es un vínculo social en donde estamos intercambiando. Lo que tenemos que lograr es un distanciamiento físico que nos permita evitar la contagiosidad, usar barbijos, no saludarnos como nos gusta tanto, con abrazos, besos y pasándonos las manos. Ya llegará el momento en que eso pueda volver a suceder. En el mientras tanto, cuidarnos, que es la parte que nos toca a todos como miembros de una sociedad. Así que simplemente eso. Muchísimas gracias, Martín Barrionuevo, muchísimas gracias, Fernando Aleso. Le agradecemos enormemente el esfuerzo de comunicar estas cuestiones. Gracias a todos los que nos aguantaron hasta las 9:20 pasadas del horario que nos habíamos propuesto. Seguramente hay mucha tela para cortar, ojalá que podamos seguir conversando de estas cuestiones. Agradecido con todos y les enviamos un saludo gigante a la distancia a los expositores y a los participantes. Muchas gracias. Hasta luego.